Esta noche es el último debate de los candidatos presidenciales. Tenemos ya el balotaje ahí a la vuelta de la esquina, este domingo 14 de diciembre, entre Janet Jara y José Antonio Kast. Hay también otros temas que están tomándose la agenda, por ejemplo, la megatoma en San Antonio. Son todos temas que queremos abordar con el presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Ignacio Latorre, senador del Frente Amplio, además por la región de Valparaíso, y le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Gabriela, bien, muy bien, gracias por la invitación. Buenos días. Muy buenos días, gracias por estar acá. Bueno, partamos con el debate esta noche. Último debate antes de la segunda vuelta, cómo se estaba preparando Janet Jara. ¿Qué posibilidades hay, pensando en los sondeos que se han publicado, senador, en los últimos días donde se ve que hay una ventaja por parte de José Antonio Kast? ¿Qué expectativas tiene? Sí, yo creo que en una elección de segunda vuelta binaria, ¿no? Donde hay solo dos opciones, bueno, también está la opción blanco nulo que algunas candidaturas y partidos políticos han estado promoviendo también de votar blanco nulo, pero hay básicamente dos candidaturas. Es muy bueno que haya harto debate, que haya, creo que el de la semana pasada en Archie se conectó muchísima gente, lo vio muchísima gente, millones de personas. Me parece que el de hoy día también va a ser así, con una gran audiencia, porque estamos eligiendo al presidente de la República por los próximos 4 años. Y en una elección tan corta, ¿no? Una segunda vuelta que es tan corta, es importante que las candidaturas muestren con la mayor claridad posible su plan de gobierno, sus ideas principales. Y ahí creo que José Antonio Kast no ha mostrado las cartas, no se ha enredado, ha ido a poco debate, se ha resistido a ir a entrevistas, ¿no? Para profundizar en algunas cosas y ha dejado la incertidumbre, ¿no? Varias cuestiones que no las viene respondiendo hace un buen tiempo. Por ejemplo, estos recortes de los 6.000 millones de dólares, el tema de los indultos a criminales de lesa humanidad y que también podrían incluir a abusadores sexuales, el cómo dar respuesta en el fondo a los cuestionamientos que en su momento hizo su partido a la reforma de pensiones, que votaron en contra de la reforma de pensiones y por ahí dijeron que iban a reformular el tema del seguro social, el préstamo, que empieza a implementarse ahora en enero, pero no hay claridad de aspectos que son muy importantes y él ha evadido esas preguntas y también ha ido poco a los debates y a entrevistas. Entonces me parece que hoy día es la última oportunidad, por decirlo así, de que él pueda mostrar sus cartas ¿Y de por su plan qué, de gobierno. si usted considera que no ha dado respuesta a muchas consultas, se ha participado poco en debates, ha dado pocas entrevistas, por qué está liderando las encuestas? Bueno, hay dos posibles respuestas a esa pregunta, ¿no? Una es que, claro, efectivamente las derechas en primera vuelta lograron, si uno suma a Matei, Kaiser y Kast, hay un amplio apoyo ahí, una buena votación entre las tres derechas y una posibilidad es que él esté capitalizando toda esa votación. Si dejamos fuera, ¿no? La votación de París, y que también fue importante, y las otras candidaturas. Y por otro lado, el tema es cuánto las encuestas van a ser capaces de captar efectivamente lo que pasa el día domingo, porque también en la primera vuelta varias encuestas no, por ejemplo, no le No, no apuntaron apareció el a partido de la gente ni el París, sí, Partido de claro. la Gente, París, ¿no? Eh, o los porcentajes que daban de Jara y Kast no necesariamente fueron los que terminaron sucediendo, por tanto también con esto del voto obligatorio hay mucha gente que no contesta encuestas, hay mucha gente que no está representada ahí, digamos, ¿no? Mm. En la metodología de las encuestas. Entonces yo digo, en esto es una elección abierta, segunda vuelta, elección binaria. A nosotros nos pasó acá en la región de Valparaíso en la primera vuelta de gobernadores, que es distinto, otra escala, pero nos pasó, ¿no? En primera vuelta hubo cierta competencia con varias candidaturas de derecha, ¿no? Rodrigo Mundaca, y después en segunda vuelta se dio otro escenario que ninguna encuesta pudo lograr prever. No estoy diciendo que va a pasar exactamente aquello, es otra escala, esto es nacional, pero en el fondo algo está pasando con las encuestas que no logran predecir tampoco el resultado. Senador, ¿y el Frente Amplio, el futuro del Frente Amplio, el partido del presidente Gabriel Boric, en una eventual, si es que llegan a ser oposición en un próximo gobierno, ¿cuáles son sus planes? ¿Volver o conversar con el Partido Socialista, Partido Comunista? ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes? A ver,
Primero, claro, no quiero ponerme en un rol de oposición cuando todavía estamos a una semana, menos de una semana Hay que de ver una todos los elección que está escenarios. abierta. Por eso, pero como que varios nos empiezan a instalar como, bueno, ¿y cuál va a ser su rol de opositor? Digo, primero hay que dar la elección y José Antonio Kast todavía no lo tiene seguro y es una elección abierta. Pero bueno, dicho eso, yo espero que pase lo que pase el domingo, la alianza que se ha ido construyendo durante el gobierno del presidente Boric, que no ha sido fácil, que se ha ido dando paso a paso, digamos, esta alianza entre el centro y la izquierda, pero más amplio de lo que fue en su momento la concertación, que era sin el Partido Comunista y sin lo que es hoy día el Frente Amplio, no existía el Frente Amplio. Entonces, esta alianza se proyecte en el tiempo, ¿no? Vamos a tener un periodo de 3 años sin elecciones. eh, las próximas elecciones son municipales en 3 años más y de gobiernos regionales, son de carácter local, y por tanto es prácticamente todo un gobierno, ¿no? 3 años de gobierno del que venga, digamos, y por tanto esta alianza política que yo espero se proyecte y no sea solo un pacto electoral para enfrentar esta coyuntura. Yo genuinamente espero eso, es algo que como Frente Amplio hemos venido debatiendo, vamos a tener un congreso próximamente, pero nosotros hace tiempo ya venimos con la idea de una alianza progresista más amplia de la izquierda de nuestro país. En su momento era el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero creo que hoy día no tiene sentido andar excluyendo ninguna fuerza política y más bien proyectar esta alianza de izquierda y centroizquierda en Chile. Ese creo que es uno de los horizontes que hay que seguir cultivando, porque no es algo dado, ¿ah? Es Claro. algo que alguien podría decir, bueno, por ahí alguien lo planteó, ¿no? La democracia cristiana, eh, terminadas las elecciones, si no nos va bien, esto se disuelve. Me parece que hay que darle una vuelta y hay que intentar profundizar esta alianza. Lo quiero llevar a otro tema. Usted, lo decíamos al inicio, senador por la región de Valparaíso, megatoma en San Antonio. Me gustaría conocer su punto de vista respecto al impacto en la comunidad, en los vecinos, el proceso de desalojo, la decisión que toma el Ministerio de Vivienda, los albergues también. ¿Cómo lo ha visto usted desde los habitantes de esta megatoma? Sí, bueno, he visitado en más de una oportunidad y he estado en contacto con los pobladores. Esto es algo que se viene trabajando hace bastante tiempo, no es una coyuntura de la última semana. Primero recordar que la toma se inicia el 2019, gobierno anterior. Con esto no le estoy echando la culpa al gobierno anterior, sino que solo para explicar y poner en contexto. 2019, periodo de estallido social y luego pandemia. Y ahí es interesante a propósito de lo que usted dice, como qué dicen los habitantes, los pobladores, cuando uno lo escucha en distintas reuniones. Es mucha gente, son más de 10.000 personas, son cerca de 4.000 familias, hay más de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Por tanto, para mí es imposible hablar con cada una de las personas, pero sí con grupos de pobladores eh, que primero dicen que ellos se sintieron invitados en su momento, y ahí hay como hay una zona media gris y que ocurre en muchas tomas, lamentablemente, por intermediarios, ¿no? De los propietarios, no son los propietarios directamente, sino que son intermediarios que van loteando los terrenos y los van, comillas, vendiendo, ¿no? Pero de manera irregular. Y la gente fue a esos terrenos y, ojo, metieron maquinaria pesada, hicieron calles, o sea, eso no lo hicieron los pobladores solo. Fue eh, con una cierta complicidad, por decirlo así, con representantes de algunos de los propietarios, que además no es un solo propietario, es más de uno. Entonces, la forma en cómo se origina esa toma, estamos hablando de una mega toma de más de 10.000 personas en muy poco tiempo en el periodo anterior. Bueno, este gobierno, ¿qué es lo que decide hacer? Decide organizar a la gente, primero porque hay un problema entre privados, ¿no? Entre propietarios privados y pobladores. Eh, Segundo, dice, bueno, acá vamos a organizar a las familias en cooperativas, se forman 40 cooperativas y eso es todo un proceso, eso no se hace de un día para otro. Hay una ley vigente de cooperativas, cooperativas de viviendas cerradas. Entre paréntesis, este es el año de las cooperativas según Naciones Unidas, por su aporte al desarrollo sostenible y se han hecho hartos esfuerzos por seguir promoviéndolas. Y en ese sentido se forma una federación también de cooperativas y se busca una negociación entre privados, pero con mediación del Estado, y incluso con la posibilidad de un crédito con aval del Estado para comprar los terrenos y poder después generar un proyecto habitacional.
Ese proceso dura bastante tiempo entre la formación de las cooperativas y la negociación con los privados. Y ahí tal vez mi crítica es que este plan B, digamos, que es el decreto de expropiación, debió haber estado sobre la mesa antes y no tan al final, ya con el fallo de la Corte Suprema encima, sino que perfectamente se le... 48, a 48 horas de que venciera el fallo. Exactamente. En mi opinión, debió ser algo, si usted quiere, una medida de presión, que ojo, porque se habla mucho de la expropiación, como que acá se están saltando la fila, etcétera. Los gobiernos, el gobierno anterior usó el decreto de expropiación en 153 veces. Este gobierno lo ha usado en 123, 25 veces. O sea, en los últimos 6 años, entre el 2018 y el 2024, en el fondo, se ha usado cerca de 250 veces los decretos de expropiación. Nunca para una toma tan grande, porque esta es una toma absolutamente excepcional por la magnitud. Es prácticamente una micro ciudad la Pero que no hay es la más ahí. grande. Hay otras en el norte que son más grandes. Sí, pero efectivamente, pero por el nivel de organización, y esto es una de las más grandes, por eso es como algo bien excepcional lo que ocurrió acá. Pero me parece que el proceso de negociación era adecuado, el proceso de formar las cooperativas era adecuado, y los dueños, legítimamente si usted quiere, están pidiendo más del precio de mercado según los peritos, digamos, que asesoraban ahí al Ministerio de Vivienda. Y por eso es que el gobierno finalmente decide expropiar. Y la expropiación tiene, y ojo, es expropiar 100 hectáreas de las 200 y tantas hectáreas. O sea, 215, claro. claro. Por tanto, también se va a aplicar el desalojo en aquellos lugares, digamos, en las hectáreas que no van a ser expropiadas y eso en cumplimiento también del fallo judicial. ¿Qué Y pasa? solo decir que la ley de Sí. expropiación tiene un procedimiento en la ley. Está en nuestra constitución, hay una ley con un procedimiento bien claro, bien reglado, donde si el dueño no está de acuerdo puede apelar y finalmente los tribunales terminan también mediando en este asunto. ¿Qué pasa con las familias que llevan años tratando de conseguir una vivienda a través del conducto regular? Bueno, algo que también nos enseña esta toma, y yo creo que es importante mirarlos, y si usted quiere información del catastro, por ejemplo, de Techo, que es una organización de la sociedad civil que viene trabajando hace mucho tiempo en campamento en Chile, el último catastro que lo fueron a presentar a la Comisión de Vivienda del Senado hace algunos meses, también da cuenta de una realidad que se da en San Antonio. Primero, en San Antonio, ojo, la inmensa mayoría de familias son chilenas, porque en su momento se hablaba de que eran focos de inmigrantes, extranjeros, que probablemente sí en el norte se da más, en Antofagasta, ¿no? Pero en esta de la región de Valparaíso, de San Antonio, la inmensa mayoría son familias chilenas. En buena parte de la gente que está ahí es gente que ya está haciendo la fila, digamos, hace años antes de entrar a la toma, para un subsidio de vivienda, para postular, ¿no?, al subsidio de vivienda. O sea, El ministro son habló de familias varias que... filas, ministro Montes. Exacto, pero muchas de las familias ya vienen con ese proceso abierto y que como es tan lento, es tan burocrático y demora tanto tiempo, mucha de esa gente en el fondo está en la toma, pero sigue en la fila, ¿no? Por decirlo así. Eh, ¿Pero no es injusto o no cree que es una decisión que deja en mal pie al Estado y al Ministerio de Vivienda? Por Mire, ese mismo punto que usted está planteando. yo creo que el Estado perfectamente puede haber dicho, mire, esto es un problema entre privados, yo no me meto, o sea, el gobierno, y que es un poco lo que ha dicho José Antonio Kast, por eso me preocupa también la gobernabilidad de su eventual gobierno, ¿no? Lo que él dicho es, no, que la gente hay que desalojarla, cumplir el fallo judicial, Cumplir la ley. despejar ese terreno, claro, y que las familias, bueno, ahí vemos qué hacen, ¿no? Que se vayan a vivir donde familiares, donde amigos, de allegados, etcétera. No estás enfrentando un problema social que Carlos Peña en su columna de este domingo El decía, domingo habla de la eh, pobreza. habla de la pobreza, estamos dejando de ver la pobreza y cómo el Estado tiene que hacerse cargo de una realidad de subdesarrollo, en el Pero el fondo. gobierno tuvo mucho tiempo para organizar todo esto y por eso a último minuto toma esta decisión de expropiar. Por eso yo partí diciendo que, y lo dije la semana pasada, yo valoro la decisión porque yo creo que el gobierno se involucra en una solución integral para evitar una crisis de carácter humanitaria en una ciudad, ojo, no es cualquier ciudad, San Antonio es
donde está el puerto, el proyecto del megapuerto. Es una ciudad que si tú generas un nivel de conflictividad, de estrés, con un desalojo masivo, eh, puedes, puedes provocar otro tipo de problemas también, incluso con la economía chilena, si hay paralización de rutas, etcétera, y cosas de ese tipo. Por tanto, lo que el gobierno ha hecho, en mi opinión, se demoró mucho en poner sobre la mesa el decreto de expropiación. Yo creo que el gobierno quiso hasta el último momento que haya un acuerdo entre los dueños y los pobladores a través de las cooperativas para comprar los terrenos. Los dueños pidieron más plata y en esto hay también una lógica de los propietarios privados de especular porque ven que hay una situación social y como que chantajean en el fondo y dicen, bueno, o desalojo o me compran a lo que yo pido o se van. Eh, y ahí es donde hay una negociación. Y por eso es que el gobierno usa el decreto de expropiación, en mi opinión, insisto, muy tarde, lo pudo haber hecho antes, pero ojo, de una toma que le toca heredar. Esto el gobierno pasado estuvo 2 años con esta toma al inicio y no hizo nada. Y este tuvo Miró para el 3. techo. Pero es que Bueno, hay que ser justo. pero Y además usando recursos, senador, destinados a otras regiones, de programas que no se ejecutaron. a ver, ahí hay un matiz que nosotros lo vamos a analizar en la Comisión de Vivienda, el detalle de todo esto. Citamos, digamos, a una sesión especial para aquello, pero usa parte del presupuesto al 2026, perdón, al 2025 para la compra de estas 100 hectáreas de regiones que ya cumplieron el plan de emergencia habitacional. Las regiones del sur de Chile ya cumplieron con creces la meta del plan de emergencia habitacional para el periodo y era un presupuesto que no iban a lograr ejecutar, eh, porque eso es un monitoreo que se va haciendo. De hecho, acabamos de salir de la ley de presupuesto y ahí el Ministerio de Vivienda va viendo mes a mes la ejecución presupuestaria de cada una de las regiones. Y hay regiones, y esto ocurre, hay regiones que ya cumplen su meta, que no logran ejecutar todo el presupuesto y por tanto se reasignan esos recursos a otras regiones que todavía no cumplen la meta. La región de Valparaíso está en un 80 y tanto % cumplimiento de meta en el plan de emergencia habitacional. De aquí a marzo, el plan se evalúa hasta marzo, pero hay regiones que ya la cumplieron, las del sur de Chile, incluso la cumplieron con creces la meta. Por tanto, no es que en el fondo se paró un proyecto en el sur de gente que estaba esperando y se va a dejar a medias para comprar acá. No, son proyectos que no lograron, esos Serviu, esas seremías de vivienda no lograron implementar en sus regiones, pero ya en regiones que cumplieron la meta. Entonces acá, en el fondo, este gobierno se propuso una meta de 260.000 viviendas a marzo, las va a cumplir, pero lo que hay que ir chequeando es que todas las regiones cumplan. Y la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región de Antofagasta son las que a esta altura estaban todavía por debajo de la meta y enfrentando estos problemas de megatoma. Esta decisión que toma el gobierno, ¿no cree usted que representa una suerte de estímulo para nuevas usurpaciones? Yo creo que no, yo creo que hay que ir viendo caso a caso. De hecho, en este gobierno se han producido varios desalojos de tomas en Quilpué hace algunos pocos meses, la semana pasada en la región metropolitana. En distintas regiones se van produciendo procesos de desalojo de tomas. Hay una ley de usurpaciones también, eso está vigente. Pero por otro lado, no puedes mirar al techo. Por eso a mí me preocupa la mirada evasiva que tiene el candidato Kast, que no es toda la derecha. ¿Eh? A mí me consta que el Ministerio de Vivienda del gobierno de Piñera, quienes estaban ahí, Monkever en su momento, bueno, el subsecretario, tuvimos conversaciones sobre esto. Y tú dices, bueno, ¿qué haces con los campamentos que ya existen en Chile, que ya existen hace mucho tiempo? Y tienes que ir viendo caso a caso. En algunos casos hay predios privados, tienes que entrar en procesos de negociación con ese privado. En muchos casos se compra, se llega a acuerdo. En otros se expropia. Ojo, hay que revisar cuántos decretos de expropiación hizo el gobierno anterior y este gobierno en terrenos privados. En otros casos son terrenos fiscales. Y en otros casos hay que desalojar. Pero en el fondo te tienes que hacer cargo de algo que se llama déficit habitacional que hay en Chile, un país que está en vías de desarrollo, pero que tiene todavía áreas de su territorio en franco subdesarrollo. Si tú vas a ver ahí, es como una escena de los años 80, de los años 70, de los años 60 en nuestro país, donde la gente vive en pisos de tierra, sin alcantarillado, sin servicios básicos, con
casas muy precarias, y ahí hay miles y miles de niños y niñas chilenos y chilenas de nuestra patria. Entonces, en este país que es tan próspero, ¿no? Que tiene tantos recursos, tratados de libre comercio con medio mundo, y que va generando inversiones, y eso está muy bien, pero tiene áreas de su territorio que viven en el subdesarrollo, en situaciones de pobreza y pobreza bien precaria. Es gente, los pobladores de San Antonio, a mí me ha tocado estar en algunas de esas casas, conversar con ellos y ellas, muchas mujeres que son como jefaturas de las cooperativas, son personas que trabajan, por ejemplo, que tienen un sueldo, pero tienen un sueldo mínimo, que este gobierno lo subió de 350 lucas a 500.000 pesos, 539.000 pesos en enero. Entonces, gente que tiene su pega, cumple un horario, trabajan de operario, algunos en el puerto, en otros servicios, etcétera, y por el sueldo mínimo. Y lo que te dicen es, ¿sabes qué? No tengo plata, por ejemplo, para un arriendo. Y no hay subsidio por otro lado de arriendo, ¿no? No me alcanza la plata con el sueldo mínimo para pagar un arriendo, y tengo hijos en el colegio, etcétera. Entonces, eh, pero al mismo tiempo están con disposición a ahorrar. Ellos dicen, formamos una cooperativa para ser corresponsables en el financiamiento del proyecto habitacional, de la urbanización, y nosotros vamos a poner una parte. Estamos dispuestos a endeudarnos también a largo plazo, Por eso yo le pero entendiendo una preguntaba realidad social. de aquellos que han seguido el conducto regular, que han ahorrado, que están haciendo la fila y por otra parte se toma esta decisión medio complejo. Es que son familias que ya están en esa fila hace harto tiempo, si no es que partan ahora. No, no, Están sí, en esa llevan fila, años incluso, sí. llevan 6 años en toma, pero muchas de ellas llevan más años haciendo la fila para atrás. Entonces, la realidad del plan de emergencia habitacional que nosotros logramos, Mm. yo como presidente de la Comisión de Vivienda, logré conversar con el ministerio, propusimos una prórroga del plan de emergencia, lo apoyaron en esa iniciativa los 5 senadores de la comisión, lo aprobamos unánime en el Senado, una prórroga de 4 años más para el gobierno que venga tenga las herramientas para seguir avanzando en hacer frente al déficit Es una pega, habitacional. pero en este caso de la megatoma, una pega que va a tener que tomar el gobierno que venga, lo dijo el ministro Lizalde. Claro, pero lo dejas encaminado y con un conducto regular, institucional, con presupuesto Perfecto. asignado, con la compra, es decir, deja una situación ordenada, muy distinta a la que recibimos nosotros. La megatoma se genera en los 2 últimos años del gobierno Piñera, y el gobierno no intentó ni siquiera un proceso de negociación con los dueños, digamos. Perfecto. Senador, le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriela. Buen día, que esté bien. Buen día y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.